La policía halló una caja de madera oculta bajo una cama. Nadie sabía que existía. La ubicación exacta la dio un niño de 5 años, 10 años antes de nacer. Dentro había cartas y fotografías que nunca aparecieron en ningún expediente público. Ese niño vive en Guanajuato y asegura recordar cómo murió en otra vida. Lo que contó no estaba en ningún periódico, pero guió a los agentes hasta una casa azul donde todo terminó. Allí encontraron un reloj detenido, un cuadro religioso torcido en la pared y la caja. La historia no comienza con supersticiones, sino con hechos comprobables. Una década antes, un hombre había sido asesinado en esa misma colonia de León. El caso nunca se resolvió. Y un niño que nació después comenzó a narrarlo con una precisión imposible de explicar. Esta es la promesa de Valor: descubrir los 3 detalles que la policía confirmó y que jamás estuvieron en la prensa. La casa azul, el reloj detenido y la caja escondida. Daniel nació en un pequeño pueblo de Guanajuato, rodeado de casas de colores, calles empedradas y mercados bulliciosos. Su infancia parecía normal, entre juegos en el patio y días de escuela. Sin embargo, desde los 3 años comenzó a decir frases inquietantes. Hablaba de una casa azul en la ciudad de León, un lugar que nunca había visitado. Decía que allí había muerto apuñalado mientras dormía, y que el reloj de la sala se había detenido en ese instante. No lo relataba como un juego, sino con la seguridad de quien recuerda un hecho vivido. Las noches se llenaron de pesadillas. Se despertaba aterrado, suplicando que no lo mataran otra vez. La familia trataba de ignorar aquellos episodios, pero la insistencia de los recuerdos resultaba imposible de pasar por alto. Con el tiempo, los relatos se hicieron más concretos. Mencionaba un apellido extraño que repetía una y otra vez, como si fuera suyo. Describía la distribución de una casa desconocida e incluso hablaba de una panadería en la esquina de esa colonia de León. Los rumores se extendieron por el pueblo. Algunos creían que estaba marcado por espíritus. Otros lo interpretaban como un mensaje del más allá. Para sus padres, lo más inquietante era comprobar que cada detalle coincidía con un asesinato ocurrido 10 años antes, en una vivienda que había sido pintada de azul. Lo que empezó como frases infantiles se transformó en un relato imposible de ignorar. Y lo más perturbador estaba por llegar, porque Daniel aseguraba que si volvía a ver al responsable de esa muerte, sería capaz de reconocerlo sin dudar. Lo que comenzó como frases sueltas pronto se transformó en datos concretos. Daniel no hablaba solo de un color o de un dolor en el pecho. Ahora mencionaba un apellido que su familia jamás había escuchado y lo repetía con seguridad, como si le perteneciera. El hallazgo más perturbador llegó durante un viaje a León. La familia recorría la ciudad cuando, al pasar por una colonia, Daniel se tensó. Aseguró que allí había vivido. Reconocía la calle, describía una panadería en la esquina y señalaba con firmeza una fachada azul. Aquella declaración parecía absurda, pero coincidía de forma precisa con un caso real. Los padres comenzaron a investigar por su cuenta. Consultaron archivos en la hemeroteca, hablaron con vecinos de la zona y encontraron un dato escalofriante. 10 años antes, en esa misma colonia, un hombre había sido asesinado a puñaladas dentro de su vivienda. Llevaba el mismo apellido que Daniel repetía una y otra vez. El caso nunca se resolvió. La coincidencia era imposible de ignorar. Un niño que nunca había visitado la colonia describía con exactitud la ubicación de una panadería y la apariencia de una casa azul donde, según los registros, efectivamente ocurrió un asesinato. Los recuerdos de Daniel comenzaron a mostrar un patrón. En sus juegos y dibujos representaba escenas de violencia, habitaciones oscuras, camas manchadas y figuras armadas con cuchillos.
No eran imágenes que un niño de su edad pudiera inventar sin haberlas visto antes. Y sin embargo, no había tenido acceso a ninguna información de ese crimen. Los rumores en el pueblo crecieron con rapidez. Algunos aseguraban que se trataba de un caso de reencarnación. Otros hablaban de maldiciones o mensajes del más allá. La familia, atrapada entre el miedo y la incredulidad, empezaba a comprender que su hijo no estaba imaginando nada. La historia de Daniel ya no era un simple misterio doméstico. Todo lo que contaba coincidía con un asesinato real y con detalles que nunca llegaron a los periódicos. Y lo más inquietante aún estaba por suceder, porque el niño aseguraba que no solo recordaba la casa y el apellido, también reconocería al hombre que había acabado con su vida. Con el tiempo, las memorias de Daniel dejaron de ser fragmentos aislados y comenzaron a convertirse en descripciones completas. No eran frases sueltas, sino relatos detallados de una vida que no le pertenecía. Lo inquietante era la precisión con la que hablaba. Aseguraba que había estado en una recámara cuando alguien entró en silencio. Decía que lo último que sintió fue un frío punzante en el pecho y que todo terminó en cuestión de segundos. Aquellas escenas, repetidas una y otra vez, parecían grabadas en su mente como recuerdos traumáticos. Pero lo que más llamó la atención no fue la forma en que contaba su muerte, sino los objetos que mencionaba dentro de la Casa Azul. Hablaba de un reloj grande en la sala que llevaba años detenido, como si el tiempo se hubiera roto con él. Describía un cuadro religioso, ligeramente torcido en la pared, y mencionaba una caja de madera oculta bajo la cama, que guardaba cartas y fotografías. Nada de eso había aparecido en la prensa. No formaba parte de los informes públicos. Eran detalles que solo la víctima o los investigadores conocían. Y sin embargo, Daniel los relataba con la seguridad de quien los había visto con sus propios ojos. En la escuela, los dibujos del niño confirmaban la inquietud. Mientras otros pintaban soles y casas alegres, él representaba habitaciones oscuras, camas desordenadas y figuras amenazantes con cuchillos en la mano. Para los maestros y vecinos, no había explicación lógica. Los rumores en el pueblo crecieron sin control. Algunos creían que el niño era la reencarnación del hombre asesinado. Otros pensaban que estaba poseído. La familia, en silencio, comenzaba a aceptar que su hijo cargaba memorias que no podían pertenecerle. Cada nuevo detalle coincidía con un expediente olvidado. Era como si la voz de aquel hombre hubiera regresado atrapada en un niño de 5 años. Y lo más perturbador estaba por suceder, porque Daniel aseguraba que sería capaz de reconocer el rostro de quien lo había matado. El domingo era día de mercado en León. Los pasillos estaban repletos de gente, los vendedores ofrecían frutas, ropa y juguetes, y el aire se llenaba del olor de las carnitas mezclado con tortillas recién hechas. Era un ambiente festivo, un escenario cotidiano en el que nada parecía fuera de lo normal. En medio de esa multitud, Daniel se detuvo de golpe. Su cuerpo se tensó, sus ojos se clavaron en un hombre que caminaba entre los puestos, y su respiración se volvió agitada. Para él, el bullicio del mercado desapareció. Lo único que veía era ese rostro. Aseguró que era el mismo hombre que lo había matado en su vida anterior. No dudó. No titubeó. Estaba convencido. Sus padres quedaron paralizados. Ya no se trataba de objetos, de una casa o de un apellido. Ahora había señalado, en público, a un hombre vivo. El impacto fue inmediato. Con discreción, los padres investigaron. Preguntaron en el barrio, buscaron el nombre de aquel individuo y pronto descubrieron un dato escalofriante. Ese mismo hombre había sido sospechoso en el asesinato de un hombre de apellido R, ocurrido 10 años atrás en la colonia de la Casa Azul. Nunca se reunió suficiente evidencia en su contra, y el caso había quedado en el olvido. La revelación era imposible de ignorar.
Daniel, un niño de apenas 5 años, acababa de identificar sin dudar al principal sospechoso de un crimen sin resolver. El peso de esa acusación era demasiado grande para una familia que solo quería una vida tranquila. El mercado siguió con su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero para la familia de Daniel, ese día marcó un antes y un después. Ya no podían mirar a su hijo con escepticismo. Ya no podían negar lo que estaba ocurriendo. Lo que comenzó como frases sueltas y pesadillas infantiles, había llegado a un punto sin retorno. Daniel había señalado a un presunto asesino. Y lo que vendría después pondría a prueba la lógica y la razón de todos los que escucharan su historia. Tras lo ocurrido en el mercado, la familia comprendió que guardar silencio ya no era posible. Reunieron valor y acudieron a la policía para contar lo que habían vivido. Sabían que la historia podía parecer absurda. Un niño de 5 años, afirmando haber sido asesinado en otra vida y señalando a un hombre vivo como responsable. Los agentes escucharon el relato con escepticismo. Para algunos era una pérdida de tiempo. Uno de ellos negó con la cabeza y comentó que aquello no tenía sentido. Pero otro insistió en que los detalles coincidían demasiado con un caso real como para descartarlo sin más. Finalmente, accedieron a verificar. Daniel había descrito la casa con una precisión inquietante. Habló de un reloj grande en la sala que estaba roto desde hacía años. Mencionó un cuadro religioso torcido en la pared. Y añadió un detalle aún más perturbador: una caja de madera oculta bajo la cama, llena de cartas y fotografías. Nada de eso había aparecido en los periódicos. Eran datos que nunca habían sido divulgados públicamente. Con autorización, los agentes revisaron la vivienda, que aún existía aunque con nuevos habitantes. Al inspeccionar la recámara, levantaron las tablas del piso y encontraron lo que nadie esperaba. Allí estaba la caja de madera, justo donde el niño había dicho. Dentro encontraron cartas escritas a mano y fotografías familiares que nunca habían salido a la luz. Ese hallazgo cambió todo. Ya no se trataba solo de relatos infantiles ni de coincidencias inquietantes. Era una prueba material que confirmaba la existencia de información que Daniel no podía haber inventado. El descubrimiento obligó a reabrir el caso. El antiguo sospechoso, aquel hombre que Daniel había señalado en el mercado, fue llamado a declarar una vez más. Su comportamiento levantó sospechas inmediatas. Estaba nervioso, se contradecía en detalles básicos y aunque insistía en su inocencia, no lograba sostener una versión convincente. La presión aumentaba. Un caso olvidado durante una década había regresado gracias a la voz de un niño. Una voz que parecía hablar desde otro tiempo, trayendo consigo detalles imposibles de ignorar. Para los padres de Daniel, la situación era abrumadora. El miedo seguía presente, pero también la certeza de que quizás la pesadilla de su hijo tenía un propósito: dar justicia a un muerto que había quedado en silencio. El expediente volvía a estar abierto. Y en el centro de todo estaba un niño que aseguraba recordar el momento exacto en el que su vida terminó. El caso de Daniel dejó de ser un simple rumor y se convirtió en una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta. Un niño describió objetos que nunca aparecieron en la prensa, señaló una colonia que jamás había visitado y reconoció a un hombre que ya había sido investigado como sospechoso en un crimen sin resolver. Con el paso de los años, los recuerdos de Daniel comenzaron a desvanecerse. Lo que de niño relataba con tanta claridad se volvió difuso, como un sueño que se borra al amanecer. Sin embargo, las pruebas permanecieron: el reloj detenido, el cuadro torcido en la sala y la caja de madera hallada exactamente donde él había dicho. Algunos creen que todo fue una cadena de coincidencias imposibles. Otros lo consideran la evidencia más clara de que la conciencia no termina con la muerte y de que algunas almas regresan para buscar justicia.
La verdad quizá nunca se sepa. Lo único cierto es que, en Guanajuato, un niño de 5 años fue la clave para reabrir un caso que llevaba una década en silencio. Y lo hizo relatando lo que, según él, fueron los últimos instantes de su vida anterior. La pregunta queda abierta. ¿Fue imaginación infantil? ¿O la voz real de alguien que habló desde otra vida? Si quieres una segunda parte con los documentos revisados por la policía y los detalles del expediente, deja la palabra Casa Azul en los comentarios.